A lo largo de todas estas décadas que hemos estado en el fútbol tico, hemos visto pasar por Liga Deportiva Alajuelense a una variedad bastante selecta de futbolistas que provienen de afuera de Costa Rica. Esta selecta lista la inició allá por los años 70 el guardameta Roberto Tirrell. Y bueno, hemos tenido futbolistas de todo tipo de nacionalidades, mayoritariamente pues de Sudamérica y de Centroamérica. Y hablando en específico de Centroamérica, hay un país de donde pues hemos tenido jugadores que nos han dado muy buenos resultados en específico, y esa nación curiosamente resulta siendo casi siempre nuestra hermana República de Honduras. Hoy quisiera hablar sobre los futbolistas que hemos tenido de esta nación, los cuales mayoritariamente han sido jugadores de muy buena calidad. Hemos tenido 15 futbolistas provenientes de la nación catracha y bueno, hoy quería que lo recordáramos en este video, así que vamos dentro con la idea del mismo. Muchas gracias por tu compañía y por tu apoyo. Si te gusta el material que hacemos en este canal, no olvides que puedes apoyarnos suscribiéndote al mismo y también dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni uno solo de los vídeos que vamos a estar subiendo. También agradeceríamos mucho tu comentario y tu like, sobre todo tu comentario, que es lo que más le da vida y razón de ser a este canal. Bienvenidos a Mike's World. Para empezar esta lista debemos irnos pues al año 1989, donde tendríamos al que, según los datos que tengo, es el primer futbolista que proviene de la nación catracha, que resulta ser ni más ni menos que el señor pues Juan Carlos Espinosa, un jugador que era volante y bueno, posiblemente no sea muy recordado por no haber tenido un paso muy brillante en Liga Deportiva Alajuelense. No es uno que se le recuerde tanto como otros casos que vamos a ver a continuación, como por ejemplo el del futbolista que sigue en esta lista, el cual sería, pues ya vamos, sería el señor Eugenio Dolmo Flores, jugador que estaría con nosotros de 1993 a 1994 y que bueno, dejaría muy buenas sensaciones, un jugador de muy buenas condiciones, que jugaría como volante lateral, como extremo también, y tendría como principales características lo que era su buena velocidad, su gran disposición para el ataque y sobre todo la capacidad que tenía para provocar bastante desequilibrio en el área rival. También tenemos en esta selecta lista de jugadores catrachos a uno que le acompañó en ese entonces, que era el señor Ciro Paulino Castillo, conocido como Palic, que fue un delantero que estuvo también con Liga Deportiva Alajuelense allá en el año de 1993 y bueno, concluyó su ligamen con nuestra institución allá en 1994, dejó también muy buenas impresiones para con nuestro equipo y bueno, el que sigue en esta lista es uno al que le tengo muchísimo, pero muchísimo cariño, que nos dio muchísimas alegrías durante el tiempo que estuvo con la liga, y se trata ni más ni menos de don Naamán González, un futbolista al cual los liguistas le demos pues muchísimas cosas. Fue un hombre que cuando vistió la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense lo hizo de la mejor forma posible. También debemos destacar en esta lista que él primero jugó con el Club Sport Herediano de 1993 a 1994. No es muy recordado ese paso, la verdad, no sé por qué, pero bueno, luego de eso estuvo 2 años en Liga Deportiva Alajuelense, donde demostró grandes condiciones como un volante todoterreno. Lo vimos jugando de contención, de volante mixto, y creo que estuvo momentos en donde participó como volante ofensivo cuando había necesidad de que jugara, y la verdad es que era un volante que tenía muy buenas condiciones, era un hombre que no le daba miedo meter la pata para pues frenar el fútbol del rival. También tenía un muy buen remate de media distancia. Como olvidar aquel gol que le hizo en la semifinal, creo en la semifinal del 95-96, que caso muy curioso, creo que fue en donde para las rondas finales de este torneo, la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense, que ese entonces la presidía don Mario Chacón Soto, le pidió a la gente del Club Olimpia, no, era en el 97, sí, fue en el 97, que le pidieron al Club Olimpia, en donde estaba préstamo Naamán,
que si se lo podían devolver. En ese entonces la reglamentación no era tan rigurosa, digo, como para impedir que un futbolista estando a préstamo en otro equipo tuviera la facilidad de volver cuando el club dueño de su ficha lo requiriera. Y bueno, la liga se valió de eso para contar en esas etapas finales con los servicios de Namán, que vaya que nos aportó en ese entonces y bastante, con esa gran calidad que él siempre tuvo como un volante, un mediocampista que lo dejaba todo por Liga Deportiva Alajuelense. Luego pasamos unos años donde no tuvimos pues muchos jugadores provenientes de la nación hondureña, hasta que llegó el año 2005, en el cual reclutamos a este gran volante lateral izquierdo que tenía muy buenas condiciones para ir al ataque, un futbolista que a mí en lo personal me dejó muy gratas impresiones, como es el señor Emil Martínez, que estuvo con nosotros del 2005 al 2006, según las estadísticas que tengo. Estuvo con nosotros 24 partidos y anotó 4 anotaciones. Lamentablemente pues le tocó ser parte de un plantel que iniciaría una crisis a nivel de títulos para la liga. Estuvimos a partir del 2006 pues 5 años en donde no cosecharíamos título de campeón nacional. La verdad serían tiempos muy difíciles y bueno, se presentó una oferta que era más favorable para Emil, volviendo él al fútbol de su país con el Maratón, y él dio la promesa de que algún día volvería y lamentablemente se retiró en 2017 y nunca más lo volvimos a ver con la rojinegra, pero estamos seguros que él agradece mucho el paso que tuvo por la liga. Ahora bien, pasaron otros tantos años para ver a otro futbolista catracho vistiendo los colores rojo y negro aquí en Costa Rica, hasta que llegó este caballero que ven en la imagen, el gran narrador deportivo don Mario MacGregor bautizó no desacertadamente como barrita de chocolate, el gran Jerry Palacio Suazo, un hombre que desde que llegó a Liga Deportiva Alajuelense empezó a manifestar el gran delantero que era. Cómo olvidar aquel debut contra San Carlos allá en el Carlos Ugalde, donde prácticamente hizo añicos a la defensa norteña que fue agarrada por sorpresa por la gran potencia y olfato goleador de este hombre, que estuvo con nosotros en 29 encuentros, sí, lo que fue su etapa, que estuvo con nosotros del 2013 al 2014, concretó 15 anotaciones a nivel de torneo nacional y otras tantas a nivel de torneos internacionales, entre otros su gol más recordado con la liga, que fue el que ganamos en el Estadio Azteca ante el equipo del América. Esto para informar a alguno que otro payasín que llega aquí de México, que dicen, es que los equipos de Costa Rica nunca logran nada contra México. Y vea, la liga llegó a jugar contra un equipazo del América, que ese entonces era la base de la selección mexicana, y logramos sacarle una victoria muy importante. Y por más que salgan con el lloriqueo que fue un error de la Matis, eso no se volverá, pues ocurrió, y aunque quieran volver atrás el tiempo, ya eso sucedió y no hay manera de que puedan revertirlo. En fin, vamos a seguir con el recuento de futbolistas, y aquí hay uno que lamentablemente fue víctima de unas circunstancias que no jugaron muy a favor de él, el señor Ramón Núñez, un futbolista que cuenta con un currículum bastante interesante. Jugó en Estados Unidos del 2004 al 2007 con el FC Dallas. Después de ahí se fue a aquel proyecto fallido de don Jorge Vergara en la nación norteamericana, el Chivas USA. Después pasó por el Olimpia, el Puebla, el Cruz Azul, volvió al Olimpia. Estuvo 3 años en el Leeds United de Inglaterra. Estuvo en el 2011 a préstamo en un equipo llamado el Scunthorpe United, que es de la 6ª división de Inglaterra. Volvió al FC Dallas en 2013 y después de ahí la liga lo reclutó para el 2014, en donde no duraría mucho porque de ahí don Oscar Ramírez, que era el técnico de la liga en ese entonces, que muy pronto le vamos a hacer la reseña que alguna gente me la ha pedido, y espero que me tengan un poquito de paciencia porque quiero hacerle un video a don Oscar como él se lo merece. Y bueno, lamentablemente el estilo de Ramón Núñez no era muy del agrado de don Oscar Ramírez. Curiosamente, Oscar Ramírez, a pesar de que él fue como jugador volante creativo, no era alguien que fuera mucho de usar futbolistas de este perfil.
le pasó con Ramón Núñez y también con el caso del colombiano Camilo Aguirre, que aunque eran futbolistas que demostraban buenas condiciones en la cancha, no eran lo que buscaba Machillo para sacar los partidos adelante. Y bueno, Ramón se empezó a sentir muy incómodo por esa situación, salió a la prensa a hablar de más y bueno, eso tristemente le cortó posibilidades dentro de la liga y terminó saliendo de manera abrupta de nuestro equipo. Nos recuerda el caso más reciente de don Leonardo Mengíbar, que estuvo hace poquito con nosotros, jugador de buenas condiciones, pero que lamentablemente no tuvo la fortaleza mental para resistir el no ser titular a pesar de tener muy buenas condiciones. Pero bueno, aquí no estamos para hablar de ese asunto, sino para rememorar a los jugadores que provienen de Honduras. Y vamos con el siguiente, uno que para mí tenía cosas bastante interesantes, lamentablemente de ahí le tocó ser parte del inicio de una época bastante difícil para lo que ha sido nuestro equipo, como es el señor Carlos Israel Discoa Castellanos, más conocido como el Chino, que llegó a Liga Deportiva Alajuelense en el 2015 y bueno, jugó 37 encuentros, anotó 7 veces con la rojinegra, tuvo un buen torneo de apertura del 2015. Lamentablemente en el clausura bajaron mucho sus prestaciones y eso disgustó un tanto a la afición rojinegra y también a los directivos, que ni lerdos ni perezosos decidieron pues prescindir de sus servicios. Para mí es una verdadera lástima, porque yo siento que Isco era un futbolista que tenía muchísimo más para contribuirle a la liga. Y bueno, vamos a seguir con el recuento de jugadores. Otro futbolista que a mí en lo personal me dejó muy gratas impresiones en el tiempo que estuvo en la liga y que bueno, lamentablemente por el desorden que era la liga en ese entonces y que todavía sigue siendo, lamentablemente no perduró con nosotros, el señor Jorge Aarón Claro Juárez, también conocido como el Pitbull, un excelente volante de contención de mucha técnica, que tenía una calidad de pases bastante apreciable, aparte de que también era un hombre que sabía cumplir muy bien con la labor defensiva. Estuvo con la liga en los que fue el Apertura 2016 y Clausura 2017, jugó 30 encuentros con la liga, marcó 2 anotaciones y de ahí lamentablemente con el saco de caos que era la liga y sigue siéndolo tristemente todavía, no duró claros en la institución y bueno, partió a finales del Clausura 2017. Seguimos con un futbolista que los liguistas le tenemos muchísimo cariño, lo recordamos bastante porque nos aportó un montón a nivel de anotaciones, sobre todo en el primer torneo que estuvo vistiendo la camisa rojinegra. Cómo olvidar esa irrupción tan grande que tuvo don Roger Fabricio Rojas Lazo, el Rorro como le conocemos de cariño, a este gran delantero que llegó para lo que fueron las temporadas 2018-2019, si más no me equivoco estuvo con nosotros 3 o 4 torneos, no preciso actualmente la cantidad exacta, pero me acuerdo que su primer torneo superó la cifra de los 20 tantos en aquella temporada, si más no me equivoco, que jugó teniendo al mando al señor, ¿cómo era que se llamaba? Hernán Torres, aquel colombiano que apostaba mucho por el fútbol ofensivo. Y bueno, tuvo esa gran temporada Roger Rojas y rápidamente se colocó como un jugador pues bastante importante dentro de la fila rojinegra. Lamentablemente con el pasar de los años su cuota goleadora fue mermando. Con nosotros acumuló a lo largo del periodo que estuvo 68 encuentros en los que marcó 37 goles, la verdad superó la media de 0.5 goles por partido, un gol para cada 2 partidos, bueno, poquito más de eso tuvo como estadística don Roger, y a mí me parece muy buen dato en favor de la carrera de este excelente delantero centro que nos aportó mucho, inclusive en aquella era tan caótica de Luis Diego el Flaco Hernández, en donde los ponía a jugar juntos a él, a Jonathan McDonald, a Joycel Wright y a Yamil Botso en aquel trinitobaguense que trajimos en su momento. La verdad, qué caos fue esa época en Liga Deportiva Alajuelense. Ahora pasamos a recordar también a otro jugador que de esto sí se puede decir que no le negaban a sudar la camiseta, más bien todo lo contrario, como lo es el caso de don Luis Fernando Garrido, un futbolista que cuando entraba al terreno de juego para Liga Deportiva Alajuelense lo dejaba todo en la cancha,
nunca le temblaban los pies para hacer la labor que le correspondía, que era la recuperación de la pelota y ayudar en la transición de defensa-ataque, que lo hacía también en muy buena forma. Recordamos también que en su momento ya el queridísimo todólogo del Club Sport Herediano, don Jafet Soto Molina, pues dio unas declaraciones polémicas sobre este muchachito, sobre Garrido, diciendo que los árbitros eran muy permisivos con él y que esto y que lo otro. Y bueno, la verdad es que no menos que esperar de una persona que le gusta levantar roncha, como lo es el dueño del Club Sport Herediano. Pero en fin, con Liga Deportiva Alajuelense, Luis Garrido estuvo 2 temporadas, más bien 4 temporadas, 2 años, del 2018 al 2020. Jugó 73 encuentros y no marcó ningún gol. De hecho, como dato curioso, Luis Garrido nada más acumula un gol en su carrera y ese lo consiguió con el Maratón de Honduras. Vaya, una estadística bastante interesante la que tiene este aguerrido futbolista que recordamos con mucho cariño aquí en el canal. Luego pasamos a uno que vaya que levantó polémica en su momento porque figuraba en una situación ahí que no me acuerdo cómo fue la cosa, de que parece que estuvo involucrado en un caso de estupefacientes, una cosa así por el estilo, de dopaje, no sé qué, y bueno, se hizo el loco y creo que eso le conllevó a tener una sanción o algo así que lo mantuvo alejado un tiempo del fútbol. El señor Henry Alberto Figueroa Alonso, que estuvo en Liga Deportiva Alajuelense del 2018 al 2020, para mí era un buen defensor central que de ahí lamentablemente por el caos que era y sigue siendo la liga no pudo establecerse como un referente de nuestro equipo. Apareció en 34 encuentros con la liga y marcó 3 anotaciones, lo cual pues para mí no son malos números para un futbolista como él. Y bueno, ahora pasamos a un futbolista que sin duda alguna es el hondureño que más juegos tiene con Liga Deportiva Alajuelense y que es referente tanto para bien como para mal, como lo es el señor Alexander Agustín López Rodríguez, más conocido como el Arquitecto, un jugador que aquí hay que decirlo con toda la seriedad del mundo, la calidad técnica que tiene este hombre, pocos jugadores lo tienen aquí en Centroamérica. Lamentablemente, lo que más le afectó a Alexander en su carrera con Liga Deportiva Alajuelense es que cuando llegaba la hora de ponerse de verdad la camiseta y de demostrar de qué está hecho un futbolista, que era la hora de la verdad, los partidos de series finales y todo esto, pues mayoritariamente Alex no apareció como uno lo esperaba. Es cierto, consiguió algunas anotaciones en clásicos, si más no me equivoco, él fue protagonista en los 2 clásicos que Liga Deportiva Alajuelense le ganó por 5 goles al Deportivo Saprissa antes de que iniciara la pandemia, y ya dentro de la pandemia, ya en el 2021, aquel recordado 5-0 que se inició con aquel golazo de media distancia que él anotó, pero para tristeza nuestra tenemos que recordar a Alexander López como un futbolista que nos brindó muy buenos goles, participaciones de lujo también, pero cuando llegaban los partidos de verdad en los que había que demostrar todo lo que se tenía para llegar a alcanzar los títulos, el rendimiento de Alex quedaba muy por debajo de las expectativas, aunque eso sí, sus números no fueron malos con la liga, con quien jugó en 245 partidos, es el hondureño que más veces ha vestido la camiseta de la liga y también el que más goles ha anotado. Es el que más ha anotado, creo que Jerry Palacios, creo que anotó 35 tantos con la liga, mientras que Alex consiguió 30 goles y hay que decir, la mayoría de ellos de muy buen ver. Recordemos que él tenía una muy buena pierna derecha con la que conseguía bastante buenos remates desde media y larga distancia, y también uno que otro golcito de tiro libre lo vimos conseguir con la camiseta liguista. Luego también recordamos aquí el paso de este señor don Brian Samir Félix, futbolista que lo tuvimos en ligas menores de nuestro equipo y que en momentos, sobre todo en Liga CONCACAF, pudimos contar con sus servicios, dado que en este torneo se permitía usar un extranjero más que fuera de ligas menores. Entonces la liga se valía ese permiso reglamentario, para que Brian tuviera oportunidades en donde, a mi humilde parecer, no desentonó del todo. Más bien fue un futbolista
que nos dejó buenas sensaciones, aunque lamentablemente no duró dentro del equipo. Lo tuvimos a préstamo un tiempo con Juventudes Casuceña, luego también estuvo a préstamo con San Carlos, en donde no logró consolidarse, y actualmente está jugando con el Real España de Honduras, en donde estuvo hasta hace poquito. No sé si todavía está al mando de don Justin Campos Madrid, pero bueno, así ha seguido la historia de este hombre, que yo digo, a mí no me molestaría verlo nuevamente en un futuro vistiendo la camisa de la liga, o que si hemos tenido a jugadores que actualmente nos han quedado tan en deuda como un Diego Campos o un Cañoto, ¿por qué no volver a apostar por Brian Samir? Y luego tenemos como último futbolista en este recuento uno que tristemente quedó muy en deuda con la rojinegra, como es el señor don Ángel Gabriel Tejada Escobar, futbolista que llegó para la 2023 a Liga Deportiva Alajuelense, 24 partidos y 3 goles, aparte de que las sensaciones que dejaba en el terreno de juego no eran las mejores. Se le notaba que era un futbolista que estaba con una falta tan tremenda en su ritmo de juego, muy torpe con la pelota, no sabía asociarse, y la verdad es que no se ganó nunca el aprecio de la afición de Liga Deportiva Alajuelense, que como todos sabemos, aquí en Costa Rica, si un extranjero no te marca 10 goles en 5 partidos, ya sos un paquetazo, no servís para nada. Y yo siento que no es que haya sido tan malo del todo, pero simplemente no estuvo para las exigencias de un equipo como la Liga. Quizás en, qué sé yo, un San Carlos, un Pérez de León, un Santa Cruceña, una ADG de la vida habría rendido mejor este catracho, pero bueno, con la Liga no sirvió. Y qué triste terminar este recuento con un futbolista que, contrario a lo que hemos visto en este recuento, vemos que Honduras, lo que ha llegado a la Liga, nos ha servido y en muy buena forma, sobre todo algunos casos muy puntuales como Jerry Palacios, Namán González, Roger Rojas, por así decir, algunos futbolistas. Y ojalá que Liga Deportiva Alajuelense en un futuro siga viendo hacia la nación catracha, en donde inclusive han salido ofrecimientos importantes de jugadores. Si mal no me equivoco, Edwin Hernández, creo que es que se llama, este delantero centro que nos anotó en el partido donde Costa Rica clasificó al Mundial de Rusia, se lo han ofrecido a la Liga. Y creo que este otro se llama Maynor Figueroa, creo, también se lo han ofrecido a la Liga, pero lamentablemente la junta directiva, ya sea la que presidía don Fernando Campo o la actual de don Joseph, no han valorado traerse a alguno de estos jugadores a la Liga, y para mí es una verdadera pena, porque yo siento que le hubieran aportado mucho a nuestro equipo estos dos, algunos de ellos. Pero bueno, ya veremos si en un futuro llegan más futbolistas de esta hermana nación de Centroamérica a nuestra Liga Deportiva Alajuelense. Bueno, gente, terminamos aquí este recuento, que la verdad nos salió un poquito largo, pero creo que vale la pena sentarse y a recordar el buen paso de estos jugadores que tuvieron por nuestra liga, ¿no? Así que nada, aquí les dejo este video. Muchas gracias por su compañía. Espero su comentario al respecto y su like, sobre todo su comentario, insisto. ¿Qué piensan de estos jugadores? ¿Cuál fue el que más les gustó como jugó en la liga? Así que ahí los espero para que me brinden su opinión al respecto. Por ahora es todo. Muchas gracias, bendiciones para todos. Se me cuidan y que viva la liga hoy, mañana y siempre. Ahí nos vemos. Chaito.